Hola, hola, ¿cómo están queridos entrenadores? Bienvenidos al taller de oratoria aplicado al fútbol. Es un placer contar con ustedes para dialogar y aprender juntos en un taller dinámico, participativo y sobre todo práctico para que lo puedan aplicar en el día a día con sus jugadores. Para iniciar, un video breve de qué trata la oratoria. En la antigüedad, hablar en público es un instrumento imprescindible de la comunicación. Dependiendo de la situación puede ser una necesidad, un recurso y, por qué no también, un arma. En la historia de nuestra civilización, las palabras y el uso de ellas han sido partícipes directos e indirectos de grandes cambios sociales, políticos y culturales. La oratoria es el arte de hablar en público. Su objetivo es persuadir a los oyentes, a los distintos públicos, seducirlos, convencerlos de las ideas que usted expone y de sus puntos de vista. Actualmente, la oratoria es una de las herramientas esenciales para la gestión de las ideas, el conocimiento y la comunicación. Muy bien, en este momento vamos a presentarnos. Breve, un minuto que nos cuenten de dónde vienen, cómo se llaman, a qué se dedican y por qué eligieron transitar este taller. Y si superaste el primer desafío, que es presentarte, hablar al público, siempre le digo felicitaciones a los alumnos y a los compañeros que me ha tocado dar este taller, porque según la Universidad de California, en Estados Unidos, el 75% de las personas tienen miedo de hablar en público. Un miedo que en realidad no es real, es generado por diferentes situaciones, que esas situaciones van a generar una alarma en el cuerpo, ese cortisol que se inyecta en la sangre, dirían científicamente, que genera este tipo de protección, ¿no es cierto?, del cuerpo frente a algo que desconozco. Ahí inicia el miedo, o frente a algo que yo pienso, que imagino, que, que no es real en realidad, es un pensamiento exterior que tiene el ser humano, pero que se puede trabajar. ¿Cómo se puede trabajar? Y además, antes de irme a cómo se puede trabajar, decirle que ese miedo a hablar frente al público se llama glosofobia. Lo llaman glosofobia y se puede trabajar por medio de la medicina de la glosofobia, que es la práctica a través de la oratoria. Si bien hay medicinas específicas que utilizan eh, ciertos, digamos, especialistas que se dedican a trabajar en el tema de la glosofobia, que ya tiene que ver con medicamento y demás, lo natural es práctica, práctica y práctica. Y por medio de la oratoria, que la oratoria es el arte de hablar en público, como decía en el video, y como arte no tiene que ser lineal, recto, como cualquier arte. Imagínense un pintor, ¿no es cierto?, que pinta o que hace una escultura y pone de su impronta en imperfección y demás, pero que a ese arte lo hace único. Y la oratoria es lo mismo, no tiene por qué ser perfecto, sino que tiene que también tener sus condimentos. Y por ejemplo, si yo tengo miedo a hablar frente al público, una forma de solucionar es practicando, pero también a la hora de salir al público, hacer respiraciones, poner la mente en blanco, pensar en cosas positivas. Sí, siempre pensar en dinámicas que nos saquen de ese momento de nerviosismo, de miedo y demás. Y también una definición que yo lo llamo la oratoria es una caja de herramientas. ¿Por qué una caja de herramientas? Ustedes imagínense una caja de herramientas, van a encontrar diferentes herramientas con diferentes utilidades y aplicaciones. Por ejemplo, un martillo, ¿eh?
vos lo utilizás para aplicar un golpe, para unir una determinada pieza, ya sea una madera, ¿sí? Con un tornillo, puede ser también pensar en alguna pinza, bueno, una llave mecánica y demás, que todas tienen su función, ¿no? Una golpear, otra sacar, otra ajustar, bueno, yo creo que en la oratoria también hay diferentes utilidades y aplicaciones que la vamos a ver. Por ejemplo, una utilidad es la académica, que yo la aplico en la defensa de proyectos, en tesis, clases, conferencias. Una la profesional, que vos lo aplicás en los proyectos, entrevistas, en el currículum, en la comunicación empresarial, marketing, entrenamientos, en el caso de bueno, entrenamientos, sociales, debates, inauguraciones, premios, toma de posición, homenajes, esto a nivel general. A nivel futbolístico, fíjense unos ejemplos, en lo académico se puede utilizar cuando estudio y enseño. Si soy alumno, en algún momento me tocará dar una lección oral. Imagínense, están estudiando el curso de técnico, bueno, en algún momento te va a tocar una lección oral, ya sea por Zoom o de manera presencial. Y si soy profe, me tocará transmitir esos conocimientos. Entonces yo tengo que pensar de qué manera absorbo esos conocimientos para luego transmitirlo de manera tal que le llegue a los alumnos. Profesionales, la comunicación con los dirigentes, el primer contacto con los dirigentes a la hora de presentar un proyecto, la entrevista con coordinadores, en caso de las divisiones inferiores, ¿sí? Juvenil y infantil, la comunicación con los aficionados, ¿sí? En el caso del fútbol profesional, por supuesto, con el público, con los aficionados, con con los padres en el caso del fútbol infantil y juvenil, y el día a día también con los futbolistas, tiene que ver con la aplicabilidad de nivel profesional en la oratoria. Ahí puse entrenamientos, charlas que se pueden llegar a dar y a nivel social participar de algún debate, ¿sí? Dar una entrevista y o capacitación informal, como este taller, por ejemplo, que es una capacitación informal, es un taller para compartir conocimientos, mis humildes conocimientos que he aprendido a lo largo de estos años, en la facultad, en la cancha, en el día a día con los jugadores, y también recibir sus conocimientos, ¿no? Sus experiencias. Esto es la oratoria aplicado a un ámbito social. Bien, para seguir, vamos a hablar de los fines de la oratoria. Un fin es la empatía. ¿Qué es la empatía para ustedes? Los escucho. Muy bien. Ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Es un claro ejemplo de empatía. Vamos a llevarlo en el fútbol juvenil. ¿No es cierto? Un jugador nos llega tarde, estamos dando la charla previa al partido, quedan 20 minutos para ir al partido, ¿sí? La charla entra en calor y ya jugamos. Y antes que termine la charla, cae un jugador que iba a ser titular y yo directamente como profe, ¿no? Afuera plantel. Este partido no lo juego. Bien. Lo dejamos afuera, pero previamente no hubo una comunicación con el equipo, con el jugador, de que si no se cumplía cierta norma, ¿m? Pasaba tal cosa. Yo directamente me hizo tarde, afuera. Y después cuando le pregunto en la semana al jugador qué había pasado, me viene el padre, me viene el jugador, y explican una situación de que llegaron tarde al partido porque se le pinchó la goma en la ruta, en la autopista, se le hizo complicado, tuvo que pagar un taxi para llegar, gastar dinero y bueno, y hacer lo posible para estar lo más a tiempo posible. Y después como entrenador me queda ese pensamiento, che, mira, tenía que poner. Y bueno, eso tiene que ver con la empatía, que es un fin de la oratoria. Yo cuando aplico la oratoria es ponerme en el lugar del otro, ver qué está pasando, ver por qué preguntarme por qué sucedió esto, ¿sí? Y a partir de ahí sí tomo una decisión. La ley de las tres C, ser corto,
conciso y concreto como entrenador. Sobre todo cuando vamos a dar una indicación, ¿sí? Ir a lo concreto, no llenar de tanta información al futbolista para no estresarlo en el entrenamiento, en el partido sobre todo, ¿sí? Y, y ser corto, conciso, concreto con mi mensaje. Tener en claro qué es lo que yo quiero transmitir. Enseñar, otro fin del oratorio. En cada mensaje, en cada charla, en cada vez que yo me comunico con el jugador, tengo que tratar de dejar una enseñanza, ¿sí? Un mensaje. Otro fin, emocionar, que es uno de los fines más difíciles de los entrenadores, ¿sí? Emocionar, generar una emoción en el otro. Vayan pensando qué entrenadores, ¿sí? Conocido obviamente del ámbito del fútbol, para ustedes son entrenadores que emocionan, que lleguen a los jugadores. Es muy difícil lograr eso. Yo recomiendo ver la serie de Maradona en Sinaloa. Fíjense cómo el Diego ya solamente con su presencia es hermoso ver cómo le llegaba a esos jugadores que estaban últimos en el ascenso y terminan primero. Lamentablemente no se le da después, pero cómo lo seguían. Y simplemente era la personalidad del Diego. Y qué difícil que lograr eso. ¿Eh? Que tenía el Diego que seguramente muchos entrenadores no tenemos, que es el de emocionar, el lograr el silencio de los jugadores, el que te escuchen. Es algo seguramente un desafío para trabajar como fin de laboratorio. Y el otro, también complicado, que es el de persuadir. ¿Qué es persuadir? Muy bien, sí, va por ahí. Es que como entrenadores podamos lograr una acción en mi jugador. Podamos lograr que ese mensaje que yo transmití, esa idea que yo transmití, se vea reflejado en el campo de juego. Si yo tengo una determinada idea de juego, qué hacer en defensa, qué hacer en ataque, esta es nuestra estrategia para golpear al rival, por tales y tales motivos, yo transmito ese mensaje y logro que mi mensaje se vea reflejado. Bueno, ahí es una persuasión. Logré realizar una acción en el otro. Bien, continuamos. Habilidades comunicacionales, ¿sí? Las herramientas del laboratorio, ¿sí? Las habilidades que vamos a tener y que se van a relacionar con los fines. Cada habilidad, cada herramienta que tiene el laboratorio va a cumplir un determinado fin, ¿sí? Es muy importante poder ir incorporando estas herramientas. Son 4 puntuales, ¿sí? Para que no nos olvidemos. Argumentación, influencia, asertividad y escucha activa. Las 4 herramientas que tenemos. La argumentación, por ejemplo, se va a relacionar con enseñar. Y qué poder grande que es la argumentación. El estudiar para tener argumentos, ¿sí? Para defenderme. Es una gran herramienta. ¿Sí? Yo tomo una decisión y argumento que de esta manera, ¿sí? He llegado a esta conclusión. Y de esta manera estoy enseñando, estoy dejando una enseñanza en el otro. Influencia. ¿Con qué se va a relacionar la influencia? Vamos con la escucha activa, vamos en orden. Con la empatía. ¿Sí? Yo estoy escuchando de manera activa al otro, pero siempre con humildad, siempre con la escucha de querer aprender, ¿sí? De querer saber, de la curiosidad de decir, ¿qué está pasando? Entonces ahí me logro poner en el lugar del otro. Guarda con escuchar ahí, con el brazo cruzado, porque brazo cruzado es sinónimo de estar escuchando, pero pensando en cosas de mí. ¿Sí? Che, ¿qué tendré que hacer después del entrenamiento? Para mí lo que me está diciendo no tiene nada que ver, no. Libre de brazo, escuchamos con humildad, aprendemos
y logramos empatía. Asertividad. ¿Qué tiene que ver con la ley de las 3C? Ser corto, ser conciso y ser concreto. Y que también tiene que ver mucho en poner ímpetu en no en lo que se va a decir, sino en cómo lo digo. ¿Sí? Vamos a un ejemplo claro. Tengo una plantilla de 30 jugadores. Para un torneo X me permite la liga llevar 20 jugadores. 10 van a quedar afuera. El objetivo es comunicar eso, que 10 jugadores quedan afuera. Y para yo cuidar esas interrelaciones con el jugador, con los dirigentes, hacia mí también, hacia mi respeto, tengo que ver de qué forma y cómo voy a comunicar eso a mis jugadores que van a quedar afuera, lamentablemente. Entonces, yo como entrenador no puedo ir ahí en caliente o de una a comunicar. Tengo que pensar de qué manera lo puedo decir a ese mensaje sin generar, poner mal al otro. Siempre hay una forma. Entonces, el cómo vale más que el qué en la asertividad. Y la influencia que tiene que ver con emocionar y lograr una acción en el otro, la persuasión. Bien, brevemente vamos a ver esta charla de Zidane a su jugador en el descanso de la final de la Champions League ante el Juventus de Cardiff. ¿Sí? Vamos a escuchar y vamos a ver también desde su casa, vayan analizando si cumple con los fines, si usa esas herramientas de la comunicación, el entrenador, si usa argumentos para darle a sus jugadores, ¿sí? Si es asertivo, ¿sí? Si logra una influencia en el otro, una escucha activa, una empatía, y después debatimos. De meterle 4 a Juve. Sabemos que lo más importante para nosotros, diferencialmente, tenemos que estar más agresivos, pero más agresivos en buen sentido de la palabra, no para que saque la tarjeta. Lo importante es que nosotros llegar a tiempo. Entonces, estar un poquito más cerca a todos, uno de otro, más cerca y más agresivo. Tenemos que estar un poco más agresivos, ¿vale? Cuando no tenemos el balón. Luego, ellos juegan con 4-4-2, con Alves muy alto y Mandzukic muy alto. Lo que tenemos que hacer nosotros es que ellos reculan también. Entonces, nosotros un poquito más, disco, cuando defendemos a la izquierda, jugando 4-4-2, y luego con el balón un poquito más entendido. Pero pensando también que nosotros, cuando tenemos el balón, hemos dicho, paciencia, jugamos más rápido por fuera. Más rápido por fuera y Marcelo, Dani, más arriba. Porque un poquito más. Tenemos que, cuando nosotros tenemos el balón, tenemos que tener ellos que defienden ahí, con Dani y con Marcelo, ¿vale? Y luego de segunda línea con Lucas, de vez en cuando, un poco más, y con esto, cuando jugamos de un lado a otro, luego hay que romper, hay que hacer free, que en cara o arriba a la espalda, o al contrario, que trabajamos un poco más. Porque tocamos, como, y luego el gol es esto, jugamos por fuera, centro, y al paso y marcamos. La única cosa, nosotros tenemos que meter un poquito más amplitud, ¿vale? Y ritmo. Pero no jugar mucho el técnico. Lo que tenemos que hacer de un lado a otro, de un lado a otro. ¿De acuerdo? Y luego, defensivamente, pues, meter un poco más de y ya está, nada más. Y seguir trabajando, ¿eh? Porque tenemos que sufrir, es una final, sufrimos, pero siempre con la serenidad. Nosotros pensar que va a llegar otra vez el gol. ¿De acuerdo? Impresionante. Es un regalo, el documental es un regalo. Bueno, muy bien.
Muy interesante, muy buena la charla para pensar, reflexionar de sus casas, ¿sí? Preguntarse qué habilidad utiliza, por ejemplo, en argumentación, que dice, tenemos que atacar por acá, tenemos que ser más agresivos por esto y por esto. Después la asertividad, cuando da las indicaciones individuales a los jugadores, ¿eh? Cumplir tal función por esto y por esto. La empatía, ¿sí? Porque lo está poniendo en contexto a los jugadores, estamos en una final, vamos a sufrir. Le dice la realidad de lo que va a pasar en el juego. Y después la influencia, hace esas pausas pequeñas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y vamos para adelante, y el aplauso de los jugadores, eso se nota de una armonización, ¿sí? En la comunicación con sus jugadores, en un momento encima de mucha intensidad, de mucho nerviosismo, de muchas emociones, ¿sí? Jugadas que, que puede tener un jugador jugando una final, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Y bueno, vamos a explicar este pequeño gráfico que tiene que ver con algo que armé cuando escribí el libro Las puertas hacia un mundo mejor, un libro que publiqué en el año 2019, que tiene que ver con el proceso de adaptación del entrenamiento intelectual. ¿Por qué explico esto? Porque se pueden preguntar, che, Agustín, pero ¿cómo aplico estas habilidades, estos fines? Bien, hay una forma, que al menos a mí me sirvió de chiquito, de pequeño, cuando estudiaba en la secundaria, que participaba en los Modelos de Naciones Unidas, y después, bueno, terminé escribiendo un libro, que era el incorporar lectura, el incorporar argumentos, ¿sí? Frente a aquello que a mí me interesa, y logrando diferentes metodologías, fui encontrando la mía, que también es como una copia de algo que aprendí cuando estudié preparador físico en la ciudad de Rosario y ¿no? El proceso de adaptación del futbolista, del deportista, cómo son por medio de los días, las cargas, el estrés y demás. Bueno, yo apliqué de esa manera una metodología para mí, pero con la lectura. Cuando me costaba de chico estudiar, fíjense acá, la carita triste, porque no tenía incorporado el estudio. Bueno, ejemplo, bueno, el lunes vamos a aplicar una carga de 15 minutos de lectura desde lunes a viernes. Ese es ¿sí? El objetivo que yo me propuse. Bueno, esto a mí me iba a generar un estrés ese mismo día porque yo no estaba acostumbrado a la lectura, estaba todo el día con el celular, jugando y tenía que estar frente a la pantalla, ya sea para leer un libro en PDF o frente a hojas para leer el libro. Eso me genera un estrés, sin duda. Fíjense la línea verde. Y al otro día, hasta el martes, en ese horario donde yo leía, una recuperación y un acopio de conocimiento desde la línea total del equilibrio intelectual. Yo arranco una línea cero, que es la roja, pero todos los días voy a ir subiendo, fíjense en la azul. Del lunes al martes subió un poco. O sea que yo del lunes al martes voy a saber un poquito más. Ya sea lo que a mí me gusta, sea historia, sea política, sea fútbol, ¿sí? Temas de que a mí me gusten, seguir creciendo. Bien, seguimos avanzando en los escalones, que yo le llamaba escalones del conocimiento. El poder está en nosotros. Si nosotros queremos, vamos a poder. Siempre y cuando vaya de manera progresiva a aquello que nos guste entrenar, en aquello que queramos mejorar. Esto es como, como el entrenamiento de fútbol. ¿Sí? Si el futbolista va el lunes a entrenar y va el sábado a jugar, se pierde varios días de práctica que seguramente después se va a ver reflejado en el partido, ya sea físicamente, corriendo menos, teniendo menos oxígeno, técnicamente, cuando le dan un pase fuerte y tienen que controlar de manera rápida para que no lo presionen y no le roben el balón. Yo creo que con el conocimiento pasa lo mismo. ¿Sí? Tiene que ser
todos los días, un poquito más, y de esa manera vamos a lograr aquello que deseamos. Bien, fíjense, sábado y domingo descanso, y como de lunes al viernes yo ya voy a saber bastante, capaz que en 15 minutos me leo 50 páginas, bueno, cuánta fuerza intelectual, que este bracito tendría que estar en el cerebro, en la cabeza. Y la línea del equilibrio al viernes va a subir un poquito más. Fíjense, desplazamiento positivo de la línea de equilibrio intelectual, porque yo ya de esa semana 0 a la semana 1 voy a saber un poquito más. La línea va creciendo. Aclaración, dice, podemos observar que al iniciar el proceso de adaptación el estrés será mayor y al no estar acostumbrado, pero mayor entrenamiento, menor estrés y mayor acumulación de conocimiento. Fíjense, el estrés es mayor el primer día, pero va disminuyendo. Fíjense el jueves. Pero bueno, ya leí varias páginas, ya estoy acostumbrado. Esto no tiene estrés. Al contrario, me gusta, estoy más metido. Bueno, un ejemplo, una metodología que yo utilicé de joven y que después la plasmé en el libro para poder compartirla, que me parece muy buena. Continuamos. Elemento físico de la comunicación. Vamos rápido. La voz, los gestos, los brazos, las manos y el micrófono, un caso particular que hoy se utiliza mucho. Bueno, la voz, ciertas ramas de la voz, la articulación, que yo con la articulación trabajo una mejor expresión, la dicción, que es el fluir, el correcto fluir del aire y las pausas que yo realizo, y la velocidad. Ahí en velocidad puse punto medio. ¿Por qué? Porque no toda charla o no toda comunicación tiene que ser monótona en la línea. Yo siempre, no puedo estar siempre abajo y tampoco puedo estar siempre muy arriba. Tiene que haber pausas, ¿sí? Tiene que haber momentos donde yo suba más el volumen de la voz, donde yo baje más la voz. Tengo que ir reconociendo en qué momento, ¿sí? Utilizar estas características de la voz como tiene que ver la velocidad. Vamos con un gesto. La mirada tenemos que tratar que siempre sea al público y natural, ¿sí? Las manos apoyan nuestra comunicación, tampoco pueden exagerar, ¿sí? Que no, que no nos supere las manos, porque si no se va a olvidar de aquello que yo estoy comunicando, ¿sí? Y el cuerpo transmite nuestras actitudes y emociones. Depende cómo yo estoy bajo, si estoy alegre, bueno, eso del otro lado se lee, ¿sí? Porque transmite eso al cuerpo. Y el micrófono, bueno, acá el micrófono dinámico hablo, que es direccional, por ejemplo, si a mí me toca en un momento dar una charla como entrenador, y en el club un fin de año, unas palabras, micrófono direccional, que tiene pie de micrófono, siempre 4 dedos de distancia, no tan cerca pegado, ni tan lejos, no golpearlo, no soplarlo para no generar un ruido del otro, ¿sí? Y no cambiar muchas veces de mano el micrófono también, ¿sí? Porque si no, se va la vista de la comunicación en ese gesto que yo estoy haciendo, ¿sí? Y se pierde el hilo de lo que yo quiero transmitir. ¿Cómo trabajar los elementos físicos? La voz, ¿cómo trabajo? Bueno, previamente, si yo tengo que dar una charla, tengo que transmitir un mensaje, entrar en calor un poquito. La voz, hay un montón de técnicas que la vamos a ver más adelante, como entrar en calor, virome, para trabajar sobre todo el tema de la dicción, ¿sí? La virome te sirve un montón, ponerte una virome en la boca, ¿sí? Y lees una página de un libro, después la segunda la lees sin la virome, fíjate que mejoró, que hizo un cambio, trabalenguas también, lecturas, guiones. ¿Por qué guiones? Porque yo en los guiones voy a ver diferentes contextos de la comunicación, voy a encontrar una línea de un guión que quizás se tiene que leer en voz alta porque es capaz que una persona está siendo agredida y otra en tono bajo. Bueno, voy encontrando diferentes matices en guiones. Gestos. Con improvisación lo puedo trabajar. Con grabación. ¿Sí? Me pongo la cámara en casa, me grabo dando la charla frente a mis jugadores.
Imagínense que están todos ahí en un círculo y yo estoy hablando frente a ellos. Bueno, a ver qué gesto hago cuando estoy comunicando con mis jugadores. Hablar sin voz. Sí, doy un discurso sin voz. Bueno, voy trabajando los gestos. Hoja al piso, ¿para qué? ¿Sí? Ojo con esto. Hoja al piso es, pongo una hoja al piso porque cuando me grabo, si yo tengo el defecto de que me muevo para todos lados, también perdí la comunicación. Me ha tocado conducir eventos, llevar adelante eventos, y veía en los videos que me grababan que yo me movía para todos lados. Bueno, esa adrenalina, obviamente. ¿Cómo lo corregí eso? Puse una hoja en el piso una vez, me paré ahí, y daba el discurso, y daba el evento por ahí, me grababa, y de esa manera la mente va entrenando. ¿Qué vos podés transmitir estando en un lugar? No hace falta moverte para todos lados. Y me sirvió muchísimo, lo recomiendo. Vamos al discurso. Una sucesión de palabras expresadas de manera escrita o oral que sirven para expresar una idea de un determinado fin. Existe el discurso leído, memorizado, improvisado y el combinado entre el leído, memorizado y improvisado. Presentación. Estas son el porcentaje de la importancia del discurso. La presentación tiene un nivel de importancia del 50%, el desarrollo un 20% y el final un 30%. Aunque no se lo imaginen, la presentación es el momento más importante del discurso. Por eso, cuando vamos a iniciar, tratemos de salir de lo básico, del buen día, cosas así. Rompamos el hielo. Vamos con cosas nuevas. Llevemos una imagen, un diario, empecemos con algún elemento, algo que llame la atención, que motive, que capte la atención de nuestros jugadores, ¿sí? En ese primer día de práctica, en ese partido, ¿sí? El desarrollo, después todas las otras cosas, que es el 20%, aunque ustedes no se olvidan o ya se, se dispersaron, y al final un 30% del segundo más importante porque en el final yo marco una pauta, de lo que quiero lograr o de lo que quiero transmitir. ¿Sí? Bien, en base a los discursos, para que ustedes se preguntarán también, ¿sí? De qué manera yo puedo memorizar el discurso para no leer como todo político. Hoy en día todos políticos no pueden decir ¿eh? Muchas palabras o muchas oraciones, porque tienen que leer todo, tanto discurso, tantas cosas, y siempre como... Entonces, bueno, ¿cómo hago yo como entrenador para pensé tal charla, en entrenamiento presenté cosas, no quiero usar la hoja o la planificación, quiero llevar todo en la mente? ¿Sí? ¿De qué manera puedo memorizar eso? Vamos a explicar brevemente que la memoria no se puede mejorar, porque la memoria es perfecta. En ella existen dos fases de la memoria. Es el depósito de información, imagínense en una olla, yo deposito información, y la recuperación. Lo que ustedes están escuchando que yo digo ahora, están depositando información de lo que digo. ¿Sí? Y el mes que viene, si alguien me pregunta, che, Agustín, ¿qué dijo? Bueno, ahí va la recuperación. Y les quiero decir una cosa, el depósito es perfecto. Porque como me está escuchando, está recibiendo esa información, es perfecto. Se deposita perfecto. Ahora, cuando yo la recupero, el mes que viene, vamos a ver si la memoria recuperó de manera perfecta esa información. Pero lo bueno es que se puede trabajar y que hay técnicas para mejorar, que obviamente lo podemos ver más adelante, ¿sí? Para que esa recuperación sea perfecta. ¿Cómo hacer para que la recuperación sea perfecta? Bueno, la ciencia dice que la memoria es visual, es asociativa y es emocional. ¿Sí? Que para que yo logre tener una recuperación perfecta de ese depósito de información que tuve algún día, tiene que haber una imagen, tiene que haber un momento y tiene que haber emociones. Un ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué comieron el mes pasado? ¿Lo recuerdan? ¿Qué cenaron? Bien, ahora, si yo le pregunto, ¿qué comieron cuando se graduaron? ¿O qué comieron
la Navidad pasada, o llevémoslos al entrenamiento. ¿Qué entrenaste 4 semanas atrás? ¿Qué entrenaste tu primer día con el plantel? ¿Sí? Va a ser más fácil recordar esa imagen de ese momento, de ese primer día, donde emociones encontradas, ¿sí? De diferentes situaciones, como lo es un primer día con el plantel. Entonces, si vos me lo preguntabas cada varios años, yo voy a recordar de manera perfecta. ¿Pero por qué? Porque se cumplió con esas tres funciones. Porque aprendí con una imagen, con un momento y emoción. ¿Sí? Para recordar un discurso, y para recordar y para memorizar ciertas cuestiones, necesito que se cumpla con eso. Hay tácticas, hay estrategias, hay metodologías que también podemos ver más adelante. Continuamos. El público, breve. ¿Qué tipo de público nos vamos a encontrar? Visuales. Imagínense que estoy dando una entrevista en que la gente me está viendo del otro lado. Auditiva, me están escuchando de la radio. El kinestésico es ahora, en vivo. Estoy dando una charla frente a 100 personas. ¿Sí? Nunca hay que admitir que está nervioso, no disculparse, porque la gente lo está escuchando ahí, sabemos que la oratoria es un arte, nos podemos equivocar, que no es perfecta y que además todos como seres humanos nos equivocamos, entonces no hace falta, porque es algo natural equivocarse. Entonces, sigamos con lo nuestro. Sonrisa espontánea y auténtica si la merita, por supuesto. Conocer al público, a quién me dirijo, qué piensan, cómo actúan, por qué están acá. Conocer cuántos años tienen y millones de preguntas que pueden ir surgiendo. Conocer el tiempo igual que dispongo, ¿eh? Para ver de qué manera yo me voy a manejar a la hora de dar mi discurso o a la manera de comunicarme. ¿Mm? Y recordemos siempre que el monstruo de mi cabeza es nuestro reflejo. Imagínense a Scaloni ahí dando la conferencia con todos los periodistas. ¿Sí? La cara de los periodistas va a ser nuestro reflejo. Si yo estoy tranquilo, si yo estoy relajado, si yo estoy bien, ellos van a estar también en una mente tranquila. Ahora se va a notar como yo estoy. O imagínense, saquemos periodista. Está Scaloni frente a los jugadores. O cualquier entrenador frente a los jugadores. ¿Sí? Y estoy nervioso, estoy alterado. Bueno, recordemos que el monstruo en mi cabeza no lo reflejo. ¿Cuáles son los monstruos en mi cabeza? Y todas las personas que están ahí. No sé si miles, pero todas estas personitas es nuestro reflejo. Si yo estoy bien, ellos van a estar bien. Si yo estoy allá arriba, ellos van a estar allá. Si yo estoy allá abajo, ellos van a estar allá. Y se va a ver reflejado. Entonces es muy importante de qué manera yo influyo en el otro. Estamos listos para salir al público, pero antes de irnos voy a dejarles unos interrogantes para trabajar en casa. Imagina que eres Guardiola y comiences a entrenar niños y jóvenes. ¿De qué manera te comunicarías con ellos? ¿Cómo te presentarías el primer día? ¿Qué entrenamiento realizarías? ¿Sí? Esto para sentarse en casa. Me pongo el guardia Guardiola. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo entreno? Y después me lo comparten. Últimos consejos. La fórmula más eficaz para luchar contra el nerviosismo consiste en una preparación total del discurso, en una preparación total del entrenamiento, llevándolo a lo futbolístico, en una preparación total del partido, llevándolo al día del partido. ¿Sí? Mientras más preparado esté, el nervio se va. Obviamente que después la experiencia, el animarse también te va a ayudar muchísimo, ¿sí? Porque el estar en el campo, eso todos los días te da una experiencia nueva para ver de qué manera solucionar, de qué manera actuar frente a una determinada situación. El doctor Bernard dice, todo radica en el estado mental de las personas. Si piensas que puedes, podrás. En oratoria se llama AMP, actitud mental positiva siempre. Siempre. Cuidar la imagen, ser simpático y demostrar coherencia de lo que digas. Siempre es importante para lograr
que te crean sobre todo. Tareita para la clase final, la otra clase, por eso es participativo, esta era una parte de exposición, también de participación y de vuelta, pero la final la quiero escuchar a usted. ¿Sí? Un discurso de 8 minutitos, hay que explicar. El uno, practicar lecturas con virón y trabalenguas, como le dije, pueden buscar en YouTube un montón, ¿sí? De técnicas. El 2, elaborar un discurso oral para exponer en clase, no más de 8 minutos, con un tema de elección del ámbito del fútbol. Hablo sobre el 4-4-2, hablo sobre un entrenamiento, hablo sobre cómo dar una charla. La recomendación es respetar las partes del discurso que le dije, presentación, desarrollo final. Quiero ver la imaginación, la creatividad de cada uno en la presentación para que captes. Y hablar sobre un tema que nos quede cómodo siempre. Ya, si a mí me queda cómodo el fútbol eh, eh, aplicado al ámbito de la psicología, voy a hablar de eso. Aplicado al periodismo, hablo de eso. ¿Sí? Continuamos. Aprender y divertirse es un punto fundamental a la hora de elaborar la tarea porque estamos haciendo una inversión hacia uno mismo. Y el principal secreto para navegar en el mundo de la comunicación y enfrentar al público es ser uno mismo. Ser uno mismo. Lo demás se va puliendo con el correr del tiempo. Eso es lo importante. Como entrenadores nos pueden gustar muchos profes, muchos técnicos, o mister, como le llaman en España, pero no copiemos tal cual es. Copiemos algunas cositas, uno de cada uno, y después pongamos nuestra impronta. Seamos uno mismo, siempre con humildad, reconociendo que es imposible saber todo. Somos eternos aprendices que todos los días se aprende algo nuevo. Y yo creo que ese es el camino para lograr una comunicación eficaz con aquel receptor que nos está escuchando. Muchísimas gracias por participar.